Hola, ¿cómo están? Soy Trini Mancisidor, diseñadora gráfica especializada en estrategia de branding o marca. ¿Cómo están? Había una vez. Hoy les voy a contar un cuento o muchos cuentos. Vamos a contar muchos cuentos. Hoy tengo a una invitada especial. Espero que se conecte aquí pronto. Ella es Toña Pineda y ella es educadora y narradora profesional y le agradezco mucho que haya querido colaborar esta vez aquí conmigo. Estamos esperando a ver que se conecte. Les cuento que en este camino de el branding existe, trabaja muy de la mano con el storytelling o contar una historia, decir, se llama también la narrativa. La narrativa de marca. Cada marca cuenta algo, cada marca nos dice algo. Y las marcas bien narradas son marcas que la gente entiende mejor. Entonces, vamos a darle paso a mi querida Toña. O sea, a ver si la puedo. Algo pasa aquí. A ver. Ya. Vamos a ver qué pasó. Ahí Hola, estamos. Sí, ¿no? ya un segundo. Hola. Ay, qué bonito Hola. jardín. Hola, Toña, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por unirte aquí a estas mis locuras de platicarle a la gente más y más cosas respecto a sus marcas. Y bueno, pues gracias a ti Muchas gracias por la por estar aquí dispuesta. invitación. Un gusto estar aquí contigo. Pues Trini, gracias, porque tú también me abres un mundo que tiene que ver con las historias, pero distinto. No, gracias. Yo les cuento que yo me reúno cada semana con mi querida Toña para ejercitar el cerebro y me está enseñando a narrar más. Yo hago narraciones de marca de una forma muy sistematizada, donde le ayudo a la gente a contar la historia de su marca, a comunicar lo que sus marcas necesitan decir de manera visual, pero va de la mano, es un engranaje que va constantemente ahí junto. A una cosa es hacer el logotipo y poner los colores y que se usen constantemente, pero otra cosa es que esa narrativa se vaya pues repitiendo y no se repite, sino se siga contando sin que pierda el sentido. Entonces, bueno, pues las clases de mi querida Toña han sido muy estimulantes por decirlo menos, y me mantienen aquí en esto. Y bueno, Toña, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, quién es Toña y cómo llegaste a hacer esto que tú haces que nos... Y quiero que luego nos cuentes una cosa importante, pero ahorita cuéntanos de ti. Bueno, gracias Trini por este espacio. Como dice Trini, nos reunimos cada semana porque, bueno, mi oficio, yo soy narradora de historias, narradora de cuentos. Y resulta que yo me encontré con este maravilloso oficio hace 23 años. Vivía en España y a partir de ver una narraba yo dije, yo quiero hacer eso en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, como son los caminos tan bellos que uno empieza a tejer, empieza a soñar, y yo sí creo profundamente en que todo se empieza a abrir por allí, de la mano de una maestra chilena en Barcelona, comencé a aprender técnicas para contar historias, algo que naturalmente hacemos todos los seres humanos y creo que somos seres que estamos llenos, llenitos de historias
si bien nos han contado cuentos o no, estamos llenos de historias, como dice Eduardo Galeano. Y empecé a emprender el camino a aprender a contar cuentos. Allá en España, en el momento en que yo estaba, que era el año 2000, pues habrían muchos bares para contar cuentos adultos, eran bares, yo tengo el recuerdo Sí. así tan lindo de bares que olían a barricas de vino. Y en lugares muy acogedores, muy Sí. íntimos, pues en invierno y en otoño nos sentábamos a contar, la gente se sentaba allí a tomar una copa de vino y a escuchar cuentos, ¿no? Se me abrió todo un universo que es tan grande que todavía estoy inmersa dentro de él, que es el mundo de los cuentos. Quien cree que los cuentos son solo para los niños, pues no tienen nada que ver, los cuentos y las historias son para todas las edades. Yo tengo un trabajo muy dedicado a la infancia, pero también creo que es a todas las infancias que nos habitan. Soy una gran investigadora del arte de narrar cuentos, soy una gran amadora del cuento de tradición oral popular, el cual tiene una estructura, tiene una fórmula, y por ahí cuando hay gente que se quiere iniciar en el arte de contar historias, que ha sido el encuentro con Trini desde hace ya unos 8 encuentros, partimos de cuentos de la tradición oral que vamos encontrando, reencontrando, que voy y le hago el viaje hacia adentro para que los recuerde, los que a ella la habitan, y a eso me dedico, al arte de contar cuentos. Soy cantautora también, canto mis canciones, pero sobre todo cuento historias, eso es lo que hago. Y es que las historias se cuentan de todos modos, ¿no? Yo creo que todo puede ser un medio y ahorita, por ejemplo, nos estabas contando la historia de cómo iniciaste, decías esto de los bares y fíjate que nunca hemos platicado de esto, pero yo también así conocí esto de los cuentacuentos, le decían cuentacuentos y es que a mis papás les gustaba ir con un amigo suyo y nos veíamos siempre en un lugar muy bonito en México, en la colonia Condesa era, y era un lugar donde cenábamos y había vino y había café y se juntaba toda la banda ahí y iban contando los cuentos que habían preparado cada, no sé, cada mes, una cosa así, era divino. Me encanta, sí, sí, sí. Y pero bueno, luego vengo yo aquí yo ya era diseñadora desde aquel entonces, eh, me empiezo a especializar en branding y tada, la narrativa es súper importante para comunicar esto del branding. Entonces, yo te quería preguntar, eh, ¿cuál es la importancia de los cuentos para un ser humano normal? Mira, Promedio, digamos. yo, para mí, Trini, son necesarios, para mí son Ujú. salvadores, para mí es un hilo a la fantasía que creo que todo ser humano debe tener el derecho de escuchar historias. Todo niño, toda niña, por supuesto, pero todo ser humano, todo adulto también. Yo creo que, y el cuento tiene esa magia que un cuento bien contado nos atrapa, nos lleva a Ujú. lugares maravillosos, nos hace recordar y como rehacer pasos internos. Además, el poder de las historias es infinitamente sanador y bueno porque creo que a cada uno nos dice algo, o sea, es muy poderoso, porque a cada uno nos dice algo que nos hace palpitar un lado distinto del cerebro y del corazón. Eh, cuando a Claro. veces me piden cuentos por encargo, es como el trabajo que no me gusta mucho hacer porque, porque a veces me piden, a ver, un cuento por encargo más una moraleja, y yo ahí es como me siento que le estoy restando la capacidad al que escucha de recorrer lo que el cuento le entra en su psique, se le entra en su alma, y tiene que escudriñar en ese bosque, ¿no? Y cada uno tiene un bosque interior. Y eso es lo que hace el cuento. Para mí es eso. De acuerdo. Fíjate que, bueno, yo de esto que me dices, yo creo que yo considero que el cuento, la narrativa es fue una herramienta, ha sido una herramienta de supervivencia, de sobrevivencia, y yo creo que está tan engranado en nuestro ser, en nuestra
sobrevivimos gracias a los cuentos, ¿no? Porque yo creo, imaginémonos sin tener manera de documentar nada, ¿no? A los inicios del ser humano y todo se registraba por la narrativa oral, ¿no? Se iba pasando el conocimiento de generación en generación a través de los cuentos y los mejores narradores pues nos han traído hasta aquí y fue por eso que yo inicié con narrativa porque sé que eso es indispensable para establecer una percepción de marca en la gente, ¿no? Entonces, creo que nos sirven los cuentos, esta narrativa nos sirve para recordar, para aprender y, como bien dices tú, para reflexionar, ¿no? Sí, para mí es como, ha sido muy lindo el encuentro contigo, Trini, porque me traes como el otro universo para qué puede funcionar un cuento, ¿no? Cuando me contabas Claro. que sí, que para el branding, para las marcas, el contar historia, una historia bien contada, pues puede hacer que una persona que sea usuario de una marca, usuario de una, bueno, de este tema publicitario, una historia bien contada puede hacer que sea de verdad consumidor de esa marca, que se enganche a hasta necesitarla, ¿no? Eso me llama mucho la atención y ahí como tu conocimiento con respecto a eso me encantó como que me lo contaras, ¿no? Es, Sí, por eso me gustaría, bueno, me gusta esta interacción contigo porque es que es muy poderoso. O sea, a veces subestimamos el poder de una buena historia, ¿no? Y ahí me gustaría que platicaras un poco de las estructuras de estas historias. Hay diferentes historias para todo, ¿no? La que yo te comentaba la otra vez que utilizo para eh, las marcas, para métodos publicitarios, para que una marca, yo casi trabajo siempre con empresas pequeñas o con consultores, gente profesional que ofrece servicios. Y una de las narrativas mejores es este arco de el arco narrativo del viaje del héroe. Y que supongo que tú claro. lo conoces, ¿no? Pero la idea es que normalmente el error que mucha gente comete cuando empieza un negocio es que empiezan a hablar de sí y empiezan a decir, y yo hago esto, y yo hago aquello, y yo puedo, lo que sea, ¿no? Imagínate, yo hago una imprenta y entonces yo imprimo de esta manera y yo. Pero la gente que nos mira no le interesa tanto, no le interesas tú, se interesa de sí misma, ¿no? Es así como de, bueno, pero ¿y eso a mí qué? ¿No? Entonces vamos a decir, que tus impresos van a salir bien, que tus... Y entonces es muy importante que la gente con la que yo trato, los empresarios, no se pongan en el lugar del héroe, sino en el lugar del guía que le ayuda al héroe a superar todos sus retos y entonces, O sea, el colorín héroe colorado, este cuento se ha vendría a acabado y ser la fueron felices para persona que va a siempre, ¿no? consumir la marca, ¿cierto? Ah, el camino Exactamente, del héroe lo va a exactamente. emprender pues el público. Genial. Y ese, me preguntabas Y del desde esa camino del héroe y de esa perspectiva, estructura, pues sí, es matemático, así como los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, llamados también, tienen una estructura matemática, sí. Hay un hombre investigador que se llama Prop, quien investigó muchísimas funciones que están presentes en todos los cuentos de tradición popular, todos los cuentos de hadas, eh, me parece que son 76 funciones, y bueno, en medio de sumergirme en todas las funciones de prop, cuando me empecé a investigar el mundo de los cuentos de hadas, pues las traduje en unas cuantas menos para que sea, porque las 76 son muchísimas, pero entonces el viaje del héroe, que es como esa estructura que tiene un cuento de tradición popular, que es tan poderoso que todavía se cuenta, por eso todavía se cuenta Caperucita Roja, todavía se cuenta Hansel y Gretel, cuentos que se contaban desde los años desde los 1800 tantos, rescatados por los hermanos Grimm, por Pierrot, uh -huh. y aún se siguen contando
por eso siento que tienen un poder muy grande, y esos cuentos tienen una estructura. El héroe sería el personaje principal, ¿verdad? Voy a hablar no de las 76 funciones de Proust, voy a hablar de 6 funciones que se mantienen en un cuento de tradición oral y que está bueno que estén presentes, ¿no? Que es la presencia del héroe, del personaje principal. Luego hay un lugar donde se desencadena esa historia, el lugar debe estar bien definido, Ujú. ese paisaje donde ocurre todo. El héroe, el personaje principal, tiene normalmente un amigo que lo ayuda a desenmarañar la dificultad que va a cruzar. El héroe parte de una historia Ujú. en una situación y el final de la historia, él cambia, él tiene un cambio por dentro que lo hace ser un ser Sí, diferente, ¿verdad? Entonces la está el héroe, está su transformación. amigo, está el lugar, está una situación desencadenante que hace que ocurra que el héroe haga ese cambio trascendental en su vida, que no sea el mismo que inicia la historia al que termina. Luego hay un enemigo que va a Ujú, hacer que esa situación ujú, desencadenante sea una dificultad para él y él pueda superar ese obstáculo. Tenemos lugar, personaje principal, amigo, enemigo, sí. tenemos la situación desencadenante y tenemos un objeto mágico. El héroe normalmente se encuentra en el Ujú. camino un algo que lo ayuda a desenmarañar toda esta situación. Entonces yo, para hacerlo más simple, pues vamos a desenmarañar toda esa estructura del viaje del héroe en estas 6 funciones, en estas 6 elementos. Y por supuesto la historia debe tener un inicio bien contado, un inicio donde ya la historia te atrape, ¿verdad? Donde tú digas, yo quiero escuchar esto que me vienen a contar de la manera que sea. Luego tiene un nudo o desenlace, que es donde está esa situación desencadenante que el héroe tiene que traspasar para que tener esa transformación. Y un final, un cierre bien contado también, que sea, que te deje así como, ah, eso. Excelente. No, es una super mini clase aquí Bastante de lo que uno necesita encapsulada, saber. pero eso es. ¿Cuál sería como un ejemplo? Me estás diciendo esto y siempre que lo leo me acuerdo mucho del Señor de los Anillos, de este, El regreso del Jedi, como que pienso en los lugares, los héroes, pues me acuerdo mucho de Frodo, el guía Samwise, eh, hay el amigo, ¿no? Porque hay diferentes, es como esas personas que te ayudan en el camino, ¿no? Un enemigo que desencadena una situación que va a terminar con el mundo como lo conoce y el objeto mágico, ¿no? Que aparece en todos lados y la transformación que ocurre de cómo era antes a cómo terminó la historia después, ¿no? Y creo que ese cuento, pues nos encanta, ¿no? Ese cuento, O sea, hay una lo parte vemos del una y alma otra y otra humana vez. que necesita esa historia. La necesita para sí mismo, para Sí. saberse. Por eso me parece como muy inteligente desde el mundo Ujú. publicitario hacer del público partícipe como héroe para tener esa transformación, porque yo creo que hay una parte del alma humana que necesita sentirse el héroe y que su alma va a Sí. ser transformada si trasciende tal y tal cosa, ¿no? O sea, como ese, Sí. cuando pasa el Esos nudo, cuando retos. desenmaraña el nudo, pues logra esa transformación, ¿no? Y eso es lo que hace el cuento. Sí. Sí, y si lo vemos desde un punto más frío, ¿no? Un poco más separado, eso es lo que nos hace vibrar en Sí. cada película, ¿no? O sea, una mala película es una que dices, ay, ya sé qué es lo que va a pasar y como que no desencadena bien. Pero cuando sí nos lo van dando en buenas dosis y le dan al clavo y es porque van sucediendo esas cosas, ¿no? Una buena novela, una buena película, no sé, una obra de teatro, son esas historias eh, contadas. ¿Qué nos recomiendas para contar mejores historias? Así a nivel Yo, personal. a ver, recomendaciones, impecabilidad en las palabras, encontrar las palabras precisas. Para mí el acto de contar historias es
una acción de poder dibujar con las palabras. Entonces, el contador de historias, la persona que cuenta historias, es capaz de regalar imágenes con las palabras. Entonces es Ujú. eso. Yo creo que hay que hacer un viaje interno, hacer que la historia nos atraviese, hacerla nuestra para poderla contar, enamorarse de la historia que voy a contar, vaya. Ese es como, para mí, así como lo vimos en nuestros encuentros, querida Trini, el primer paso para contar una historia es una historia de amor con una historia, es decir, wow, yo quiero, esta historia me parece tan hermosa, tan bella, tan me atraviesa, como una historia de amor tal cual, como un enamoramiento que yo la quiero contar. Entonces ahí empezarla a Sí. preparar. Yo digo, el tiempo de preparación, el tiempo de encontrar la palabra precisa, el tiempo de dejar que esa historia te atraviese y regalarla con imágenes. Prepararla, tener trabajo de escritorio, prepararla muy bien. Y eso, creo que todos somos capaces de contar cuentos, pero hay que hacer un trabajo Oh. interno grande, que es posible. Ahí está. Mm. Y esto que me cuentas, esto que estás diciendo, ahorita que lo estás diciendo así, me conmueve mucho porque es muy parecido al trabajo, es como un espejo de lo que yo hago con el diseño gráfico, que Mira. no todo el mundo lo hace y no todo el mundo el que cuenta una historia te la cuenta tan de adentro. Es lo que yo hago, que yo me siento con la gente a hablar, a preguntarle por qué tiene el negocio que tiene, por qué es lo que hace. Y entonces es cuando muchos dicen, vamos a hacer un trabajo auténtico. Y creo que aquí es un espejo, se vuelve auténtico porque es realmente lo que la gente quiere decir, pero no siempre sabes, como yo hace unas 8 sesiones tampoco lo sabía, ¿no? Lo estoy descubriendo, que esa similitud en el proceso de contar una historia narrada y contar esta historia en diseño gráfico, que es realmente entender el propósito de lo que quiero decir, encontrar ese trabajo de editar las palabras, es mucho como el Claro. trabajo de editar un diseño gráfico. Yo trabajo con mucha gente que dice, voy a armar, puse mi negocio y necesito un flyer. Y entonces se meten a Canva y empiezan aquí a poner lo, todo y más. Y de pronto eso queda así, y dices, ¿qué es esto? ¿No? Y le ponen lista de precios y le ponen, no sé, y dices, espérate, a ver, ¿qué vamos a decir? Editamos, ¿no? Y ese trabajo lo hice contigo cuando hicimos la retaíla, ¿no? Uy, a ver, ¿qué palabra voy a usar para que en lugar de decir toda esta frase sota en 3 palabras se entienda la idea de todo esto que pasó y se vuelve, o sea, yo lo siento como hasta Es un magia. flyer, es tal Pero tú cual la historia, cuéntanos. la similitud con un flyer muy cargado de cosas, era aquello primero que salía y era, bueno, vamos a limpiar, vamos a editar todo esto, ¿no? Y sí, es tal cual, qué lindo. Esa es una limpieza de primavera, ¿no? Vamos, que se queda y que se va, ¿no? Exactamente. Y que es mejor que otra cosa y es muy similar. Me gusta mucho esto y me encanta. Te agradezco mucho que estés acá. Te agradezco mucho, bueno, agradezco al universo que me puso, Ay, sí, que te mi puso en vida. mi camino porque ha sido de verdad muy bueno. Cada semana hacer estos ejercicios de imaginación, de verdad es como un masajito en el cerebro, encontrar palabras, encontrar asociaciones. Ahorita que viene esto del chat GPT, que lo uso bastante, he de decir que sí, porque me ahorra mucho tiempo, pero no es real, es decir, al final de cuentas sí es una inteligencia artificial que a veces me ayuda a desatorar algunas cosas, pero al final soy yo y mi espíritu y mi filtro el que decide qué sale y qué no sale, ¿no? Hacer esa edición final y preguntarle qué es lo que yo quiero que me dé. Creo que para mí no sustituye todavía, no sustituye el trabajo de la persona. Te agradezco mucho eh, toda tu generosidad y compartir tu conocimiento aquí con este foro Gracias. y conmigo personalmente es genial. Despídete con algo de tu ronco pecho, por favor, y cuéntanos
qué estás haciendo y qué oportunidades hay para la gente que nos ve. Ahorita no hay mucha gente conectada, pero nos Claro. van a ver después en el diferido, donde te pueden Bueno, encontrar. bueno, bueno. Yo en este momento, como siempre, estoy preparando cuentos, estoy preparando historias. He encontrado un libro maravilloso, una recopilación que hizo un hombre bellísimo llamado Italo Calvino, quien es un escritor italiano. Mm, Hizo un sí, sí. recopilatorio Ujú. hace mucho tiempo de cuentos tradicionales italianos y estoy fascinada porque no lo conocía y como este mundo es bastante infinito, pues vamos encontrando y sumergiéndonos en historias que cada vez son distintas. Estoy también yo doy un taller que lo abro como cada 2 meses más o menos, online. El mundo online se abrió para mí, yo nunca lo pensé, pero se abrió para mí bueno, desde que entró toda esta movida de la pandemia. Yo rescato siempre lo positivo de esto, que es la posibilidad de comunicarme con gente que está lejos, y abro este taller que es para aprender a contar historias. Si quieres aprender a contar un cuento bien contado, es el momento y es posible. Y ahora arranco una edición del taller ahora en junio, son 5 encuentros. Me puedes encontrar en mis redes. Bueno, voy a dar específicamente Instagram de mi red personal, @Tona Pineda con N, porque no encontré la ñ cuando armé mi Instagram. Y luego tengo otro Instagram porque tengo una editorial artesanal. Hacemos libros objeto con mi compañero, libros artesanales. Rescatamos el cartón del olvido y de las calles y rescatamos objetos olvidados y hacemos libros con nuestros textos. Le metemos piezas de reloj, cosas insólitas. Y esa es otra red maravillosa que se llama @caracol de cartón. En @Tona Pineda están los datos. Si quieres aprender a contar cuentos, es el momento. Se abre una edición del taller en junio. Así que bueno, cualquier cosa, estoy por ahí. Mi querida Trini, gracias por la puertica abierta, por también compartir tu conocimiento, me parece muy interesante. No, gracias a ti. Y yo ya les digo que a todos vayan, no se lo pierdan, es súper, bueno, yo lo disfruto muchísimo, de verdad, es como ir al gimnasio, literal, pero para el cerebro. Gimnasia Y bueno, poética le llamo, no, así que vengan al gimnasio. total, total, total. Hasta mis prompts de ChatGPT son mejores. Ya me lo puse a que me ayude también así de, a ver, palabras con la misma letra. Y estoy con él solita, así de, a ver, para ver, hacer prompts. Bueno. Pero bueno, muchas gracias, te agradezco mucho, mi Toña. Tona es en Instagram. ¿Con qué te despides? Cuéntanos de dónde vienes. Cuéntanos tu retaíla. Que la gente tenga Bueno, les voy a un contar, mi retaíla saborcito. me parece fantástico. Yo vivo actualmente en Argentina y como vivo lejos de donde vengo, soy una andariega. Hace 23 años yo partí y bueno, mis casas Y han sido ahí muchísimas voy. casas. Hoy es en Córdoba, Unquillo, Argentina, en este patio maravilloso, una casita chiquita de barro. Pero les voy a contar de dónde Precioso. vengo, porque vengo de un lugar muy bonito. Yo lo hago con los brazos abiertos así, porque allá a la gente le encanta abrazarse. Vengo desde Venezuela. Y en Venezuela, en el corazón de Venezuela, un poco más arriba, lo hago así en forma de corazón, hay una ciudad que se llama Caracas. Y allá en Caracas, en Venezuela, hay una gran montaña. Y en esa gran montaña, allá en Caracas, en Venezuela, hay una falda de flores. En esa falda de flores, en esa gran montaña, allá en Caracas, en Venezuela, hay un patio de tierra, y en ese patio de tierra, en esa falda de flores, en esa gran montaña, allá en Caracas, en Venezuela, hay un árbol de mango. En ese árbol de mango, en ese patio de tierra, en esa falda de flores, en esa gran montaña allá en Caracas, en Venezuela, hay una rama. En esa rama, en ese árbol de mango, en ese patio de tierras, en esa falda de flores, en esa gran montaña allá en Caracas, en Venezuela, hay una casita. Y en esa casita, en esa rama, en ese árbol de mango, en ese patio de tierra, en esa falda de flores, en esa gran montaña allá en Caracas, en Venezuela, hay una ventana. Allí descubrí el mundo de las historias que estaba del otro lado de la ventana. Y por eso cuento historias. Ay, súper bellísimo. Muchísimas gracias, Toña. Gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento y gracias a todos los que se pudieron conectar y los que se van a conectar después. Si les gustó, por favor, denle un like.
Si quieren pertenecer a la comunidad de Brand Inspirados, mándenme un DM aquí para poderlos integrar por WhatsApp. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente resto del día a todos y nos vemos en la Muchas siguiente. Gracias, gracias. Toña. Besos, Gracias. Trini. Bye. Gracias. Chau, Bye, chau. bye.